Hoy he quedado con Patricia para que me explique uno de esos países de naturaleza pura. Nos vamos a Islandia. Me explicará dónde dormir, cómo recorrerla, qué voy a ver en este país. ¿Me acompañas? ¿Por qué me recomiendas Islandia? Islandia es naturaleza pura, todo el país, es espectacular. Recomiendo Islandia porque es un país del tamaño de Andalucía, es la isla más volcánica del mundo, entonces lo que hace que cada 5 minutos, cada 10 kilómetros te cambie el paisaje. Entonces son paisajes que no estamos acostumbrados a ver, tienes glaciares, tienes geysirs, tienes todo tipo de paisajes no acostumbrados y en muy poco espacio, entonces hace que el viaje sea muy ameno, pero sobre todo es naturaleza. ¿Me explicas un poco las diferentes opciones de viaje que tengo? Solo hay un aeropuerto internacional, que es el de Reykjavik, que está en la península Reykjanes, que es esta península, y está a unos 70 kilómetros de la capital. Hay 2 aeropuertos, después hay el que está en la ciudad de Reykjavik, que es para vuelos domésticos o los vuelos que van a Groenlandia. Y después tienes un pequeño aeropuerto que es Akureyri, que vendría a ser la segunda capital en el norte, pero se usa sobre todo también para vuelos internos del país. Pensar que Islandia, os comentaba, es del tamaño de Andalucía, que además por forma un poco se parece, y tiene 300.000 habitantes. 300.000 habitantes es Sabadell, para que nos hagamos una idea la población de todo Sabadell. Entonces, 120.000 viven en Reykjavik. Pensar que está totalmente despoblada. Entonces, la infraestructura es un poco, no os diría compleja, pero ni inexistente, pero sí que, claro, es un país que además, turísticamente hablando, prácticamente solo vive 3 meses al año, que son los de verano, entonces quiere decir que alojamiento hay muy poco, porque también hay mucha poca población y se vende poco. Entonces, en Reykjavik tendremos todas las opciones que queramos, tendremos los vuelos, entrada y salida, tendremos hotelería, porque es una ciudad, como comentaba, además es una ciudad que cada vez es más cosmopolita. Pensar que está a 4 horas o menos de Estados Unidos, o sea que Islandia nos queda entre Europa y América. Entonces, a nivel vuelos, infraestructura, la ciudad, como comentaba, cada vez es más cosmopolita, se están haciendo cada vez más festivales de cine, festivales de música, cada vez está más en el punto de mira, pero el resto, la carretera, hay una época que ya nos queda, pues, que os diría que a partir de octubre es casi intransitable poder dar la vuelta a la isla. Entonces, la infraestructura es justa. Se concentra, al concentrarse en una época del año tampoco hay, por ejemplo, para alquilar un coche, no hay tantos alquileres de coches, para contratar un guía, no hay tantos guías que se dediquen a ello por población y por temas, ¿no? Porque solo trabajarían 3 meses al año, entonces esta gente normalmente tiene diferentes empleos y formas de vida, una de ellas pues es el guía. Entonces entiendo que es un viaje que más vale que lo reserve con tiempo. Sí, con mucho tiempo. Como te comentaba, al haber poca población, por ejemplo, un dato, Hof, que es la capital del Vatnajökull, que es el glaciar más grande de Europa, tiene 87 habitantes, no hay muchos alojamientos. Entonces, tanto si se trata de un viaje a medida que puedas alquilar coche como un grupo, se tiene que reservar con mucho tiempo porque enseguida se agota este alojamiento. Cuando no se puede reservar hoteles, porque ya no hay suficientes habitaciones, intentamos pues buscar o granjas o otro tipo de alojamiento. También hay albergues, hay todo tipo de alojamiento, pero sigue siendo limitado porque la población es limitada. Por ejemplo, los grupos, para poder cerrar un grupo y tener todas las habitaciones reservadas, casi tenemos que hacerlo con 2 años o año y medio de antelación para tener un grupo y poderlo reservar para que el cliente lo tenga, obviamente todo hecho. Con un viaje que quieras hacer a tu aire, por ejemplo, es imprescindible tener el coche de alquiler y las noches cerradas, porque si no, no vamos a poder dormir, no encontraríamos nada. Entonces, se tiene que hacer con mucho tiempo y yo recomiendo más o menos de 6 meses a 3 meses antes. ¿Qué me voy a encontrar en un viaje a Islandia? Mira, tendrías varias opciones, hay grupos, los grupos son desde 8 días hasta 15, con un guía,
siempre guía de habla hispana, o bien puede ser un islandés que habla español, o bien un español que ha vivido en Islandia, siempre de habla hispana. Los grupos hay reducidos, hay grupos de unas 25 personas. Luego hay grupos, al ser más reducidos, que se anda más, que alternan alguna caminata. Después hay más convencionales que por gestión o por tiempo son, diríamos, más entre comillas convencionales, que siguiendo siempre la carretera y todo lo que tiene alrededor. Y luego ya tenemos trekking, que sí que ya es nuestro compañero Enrique que se encarga de los viajes exclusivamente de trekking, porque hay algún parque nacional específico que está más en el interior de la isla, como la Manalawar, que ya en sí es un viaje en sí de 5 o 6 días, o otras zonas como Skaftafell, todo el sur, que son parques que sí que ya requieren de incluso acampar dentro del parque. Es otro tipo de viaje. Otra manera muy recomendable para familias, las autocaravanas, alquilarse una autocaravana. Entonces es ideal la isla, se va siguiendo la carretera. Siempre en ambos casos, o en todos los posibles casos, lo que se sugiere es, o lo que se hace es seguir la Ring Road. La Ring Road es la carretera principal que da la vuelta a la isla. Entonces esta es perfectamente transitable, es una carretera más o menos que se puede ir a 90 km/h, está perfectamente asfaltada. Entonces por eso también se puede hacer el grupo, seguir esta carretera, sea en un sentido o en otro. Autocaravana, libertad absoluta, tú alquilas la autocaravana en Reykjavik, en el aeropuerto mismo, y empiezas a hacer tu ruta. Ahí está perfectamente adaptado para zonas de acampada, para todo lo que requiera una autocaravana. Digo que es ideal para familias porque, claro, alguien con 2 hijos o con un hijo, en Islandia cuesta muchísimo encontrar habitaciones cuádruples, no existen. Entonces, claro, familias con 2 críos pequeños que quieran dormir en una misma habitación no encontraríamos nada si no fuera alquilar una cabaña. Alquilar una cabaña, el tema es que tienes que estar una semana en esa cabaña, no te lo dan por una noche. Si quieres recorrer un poco país, que es otra opción obviamente, pero entonces estás estático en un punto. Entonces para mí la autocaravana es lo que te puedes estar 4 durmiendo juntos. ¿Cómo me imagino una autocaravana de estas? La autocaravana, la más pequeña, que es de 2 personas, que entonces para una familia no tiene tanto sentido, sería para una pareja. La única inconveniente es que no tiene baño, o sea, siempre tienes que depender de ir a un camping o a un sitio que tú puedas utilizar el baño. Las que yo recomiendo más para familias son de 4, de 6 y de 8 personas, ¿vale? Y estas siempre tienen baño y cocina equipado. Bueno, también puedes, aparte, alquilar kits, todo lo que lleve una autocaravana, pero que no tengas que estar pendiente de llevarte sábanas, toallas. Entonces se alquilan de 7, 11, 15 días, lo que uno quiera. Entonces ya lo gestionamos con los vuelos, el alquiler de la autocaravana y los días que uno quiera. Y si cojo coche de alquiler, imagino que hago el mismo recorrido, pero en alojamientos, ¿no? Correcto. Entonces, el alojamiento, básicamente no os diría que es una categoría hotelera, no existe en Islandia, porque como os comentaba, al haber tanta poca población y hay poca infraestructura hotelera, nos pasa que se paga por noche básicamente, y la única diferencia es si tienes baño en la habitación o no tienes baño, sea en hotel, sea en granja, sea en lo que me pueda yo alojar. Entonces, la diferencia de precio o forma de alojarme es esta. Si uno quiere viajar en libertad, sí que se tiene que hacer con mucho tiempo de antelación, y más si uno quiere tener baño en la habitación, porque normalmente son las primeras habitaciones, las que tienen baño, las que se reservan. Entonces, en alquiler de coche sigo con lo mismo, el viaje 8 días da tiempo de dar la vuelta a la isla, 10, 11 días da tiempo de dar la vuelta a la isla y seguramente añadir la península de Snaefellsnes, 15 días lo mismo, doy la vuelta a la isla, podría añadir alguna noche en la península de Reijanes, todos son penínsulas, también hacer toda la vuelta. Esta península, lo que pasa es que esta península recomiendo más para ornitólogos porque hay muchos tramos, la carretera es mala, se maneja, como son fiordos, se manejan ferries, si no la península de Snaefellsnes, conocida como la península Julio Verne, porque aquí se inspiró en
escribir el viaje en el centro de la Tierra. Todo siempre es la misma infraestructura. Se va conduciendo con el coche y nosotros nos encargamos de reservaros el alojamiento en cada punto. También para nosotros es muy importante, por ejemplo, que un día no tengas que conducir 500 kilómetros y el otro día 50. Promedio 250 kilómetros al día. Un día conducirás menos porque, por ejemplo, la zona del sur la tienes más cerca. Y algún día, por ejemplo, la zona norte esta os diría que es la parte más aburrida, sin serlo, pero habiendo visto todas las otras partes, que es con un cambio de paisajes espectaculares, es la zona más plana, por eso es la que se suele, si hacemos una jornada larga, se hace en esta zona, que es la que es, entre comillas, más aburrida. ¿Y me cuentas un poco qué me voy a ir encontrando a lo largo del viaje? Mira, te vas a encontrar de todo. Como os comentaba, cada 3 minutos te cambia un paisaje. Entonces, Islandia está entre dos placas, entre la americana y la europea. Está en el Atlántico, en el norte, y está casi igual de distancia de América que de Europa, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, como se junta entre dos placas, hay muchos movimientos y nos da un paisaje lunar en muchos casos. Entonces, encontraremos típicas cosas de paisajes volcánicos o países volcánicos. Geysers, encontraremos volcanes, los que queráis, algunos que en cualquier día nos sorprenderá y van a petar, que esto tampoco es un impedimento. La gente, cuando un volcán entra en erupción en Islandia, se nos asusta. Ellos viven en un país donde están acostumbradísimos. A no ser, obviamente, que se corra peligro, pero muchas veces ha entrado un volcán en erupción y ellos tienen controladísimos cómo evacuar la población y están acostumbradísimos. Por ejemplo, si un volcán entra en erupción y se lleva un trozo de carretera, al día siguiente la tengo que tener arreglada, porque esta gente se puede quedar incomunicada. Entonces, lo maravilloso del país es que, siendo un país inhóspito, no deja de ser seguro. O sea, la gente se asusta si oyen un volcán. Nos afecta básicamente en el espacio aéreo por el tema cenizas, pero no en el país in situ. Ajá, y en jornada a jornada, ¿qué puedo ir descubriendo? ¿Que habrá paisajes de todo tipo? Todo tipo, sobre todo, por ejemplo, en el sur. Ajá. Tendremos pues la zona, lo que le llaman el Triángulo de Oro, que es catarata. También veremos muchas cataratas, nunca nos aburriremos, cada catarata es especial y diferente. Para que veáis, el idioma islandés es imposible para nosotros. Hay un truco, que es todo lo que termina en fos, quiere decir catarata. Entonces, cuando vayamos y veamos Svartifos, Detifos, Godafos, todo esto significa que voy a ver una catarata, y todo lo blanquito que ves que acaba con kul quiere decir glaciar. También impronunciable, pero bueno, más o menos nos ubicamos. Entonces, cataratas vamos a ir viendo por todo el recorrido. Alguna pues será más tipo basáltica, por ejemplo Svartifos, alguna está muy a mano de la carretera, una tengo que andar, alguna la tengo a un desvío, siempre está todo súper bien indicado en Islandia, y todo partiendo de la Ring Road, la carretera principal. También playas impresionantes, por ejemplo, toda la zona del Dyrhólaey, o las playas de Vík, la única ciudad yo creo que sabremos pronunciar en todo el viaje. Pues aquí también conocido por los frailecillos, que es un animal que la gente lo confunde en un pingüino. Pingüino no hay en Islandia, pues que no hay en todo el hemisferio norte. Los pingüinos solo son animales que se ven en el hemisferio sur. Entonces, el frailecillo es un pájaro que parece un pingüino. Erróneamente es un pájaro que no vive en Islandia, migra unos meses y está sobre todo en mayo, abril. Si vamos en agosto podemos encontrar algún frailecillo, pero no es lo común, muchos se habrán ido, básicamente. Aquí lo impresionante, tendremos la playa de los Trolls en la zona de Vík, playas negras de basalto, impresionante. Playas que te irán cambiando. Aquí, por ejemplo, en Hof, toda esta zona, en la bahía de Jökulsárlón, tenemos playas de basalto negro
con icebergs dentro de la playa. O sea, estarás en una playa negra viendo focas bañándose con icebergs de color turquesa de 2 metros en la playa mismo, que han ido a parar a la playa. Entonces estos contrastes es inexplicable lo que uno siente al ver estos paisajes que nadie está acostumbrado a ver. ¿La naturaleza cómo la vivo? ¿Como espectador o puedo interactuar con ella, no sé, pisar un volcán, acercarme al glaciar? ¿Cómo va? Siempre lo vives de muy de cerca. Habrá glaciares o habrá, por ejemplo, volcanes, que sí que los tienes más lejos, pero siempre los vas a ver en el paisaje. Por ejemplo, hay el Viti, que sí que puedes subir al volcán. Hay muchos volcanes que los tienes de cerca, incluso puedes subir hasta el cono volcánico. Los glaciares, entonces incluso muchos puedes subir y hacer crampones, por ejemplo. En este podrías hacer motos de nieve arriba. Todo siempre lo palpas de cerca. Por ejemplo, en Bahía de Yokurskalón es una bahía donde van a parar el glaciar, tú verás el frente del glaciar, y con un coche anfibio, bueno, es coche barco, porque va por tierra, entonces entras dentro de la laguna, que es claro, al ser laguna no es mar abierto, la sensación de navegar entre icebergs es espectacular, porque estás en un sitio que es un mar calmo, es una entrada de mar, entonces esta bahía es tranquilísima, vas navegando entre icebergs. Esto lo tienes siempre muy a mano. Después, por ejemplo, la zona, todos los fiordos del norte, si queremos ir a ver ballenas desde Húsavík, desde Reykjavik, nos podremos siempre acercar en un barco especial para ir a intentar avistar ballenas. Entonces el contacto con la naturaleza es espectacular y muy directo, algo al que quizá no estamos tan acostumbrados. Sí, en paisajes espectaculares, pero al poderlos tener tan de cerca o desde la misma carretera, constantemente estar pasando por innumerables playas bellísimas o pues, cataratas impresionantes. Y a nivel logístico, todas estas excursiones, ¿las puedo contratar desde aquí? ¿Las tengo que contratar en destino? ¿Son fáciles de descubrir? ¿Cómo va? Son muy fáciles. Yo recomiendo no contratarlas desde aquí. En un viaje organizado sí que ya van contratadas, obviamente. Cuando uno alquila autocaravana o cuando uno alquila coche, yo recomiendo las excursiones, aquí dependen mucho de la climatología. No son excursiones, a ver, se saldrán cada día porque viven con este tiempo, pero por ejemplo, voy a hacer motos de nieve por Vatnajökull y ese día hay mucha niebla. Pues también es una pena pagar una excursión que después no puedas ver a más de 1 metro porque la niebla no te lo permite. Entonces, claro, yo creo que es mejor improvisar. Es fácil en todos los hoteles o zonas que serían más turísticas, aunque sean pueblos pequeños, que se dediquen a estas zonas, todo lo ves accesible. Eso sí, nadie habla español. Tendríamos que hablar algo de inglés cuando uno va por libre para contratar las excursiones. Si opto por viajar en mi coche, ¿necesito un guía o no es indispensable? Si voy en coche es inviable. Podría hacerlo, pero para mí no tiene tanto sentido. O sea, no es que sea necesario. Me voy a apañar, no me voy a perder. Es perfecto, porque pensar que hay una carretera, perderse por una carretera, lo único que te puede pasar es que cambies de sentido. Entonces, incluso mucha gente prefiere alquilar el GPS, que también se puede alquilar con el coche. No tiene sentido. Para mí, el que quiere viajar a su aire, lo bonito es eso, que le dedicas el tiempo que tú quieras, o si ahora está lloviendo, pues me espero en el coche, si ahora no tiro, si ahora me quiero estar 3 horas aquí, es la libertad y lo fácil que es el país al moverme. Entonces, como es un país de naturaleza, para mí, que necesites un guía para ti no es tan importante por el hecho de que te explique cada cosa, porque la naturaleza es como más para vivirla. Entiendo que con una media de 200 y pico kilómetros al día no voy a ir a toque de pito y voy a poder disfrutar del paisaje, ¿no? No, para nada. Es que tú piensas que, por ejemplo, una distancia, no sé, de Barcelona a Zaragoza no hay 300 kilómetros, pues sería menos que una jornada de 3 horas de coche repartidas en todo el día. Pensamos que a partir de junio o mayo-junio tienen muchas horas del día, entonces los días los podemos aprovechar muchísimo. Entonces, en ningún momento se nos hará pesado la carretera, además por 2 motivos, porque tampoco son muchos kilómetros y porque la gracia del país no es solo qué voy a ver, sino mientras voy a verlo ya estoy disfrutando. O sea, por ejemplo, voy a ver Dettifoss, que es una catarata.
Mientras estoy yendo, ya estoy alucinando, me pararé 30.000 veces para ver lo bonito que es el país. Entonces, es un país que solo ya conduciendo o estando en el coche lo disfrutas muchísimo por estos cambios y la carretera ya en sí, para mí es que solo que no me moviera de la carretera ya estaría alucinando en el viaje. Entonces por eso también lo disfrutas muchos estos kilómetros. Oye, hablemos un poco de logística. Por ejemplo, para conducir, ¿necesito alquilar un todoterreno muy potente o con un coche más sencillito va bien? Depende de las rutas. Para mí, con un coche normal, sencillo, puedes hacer todo lo que es la carretera principal, incluso Snafelnes, todas las zonas, la carretera está perfectamente hecha para un itinerario, incluso lo que decíamos de 8 o 11 días, no te vas a salir de esta carretera y no es indispensable tener un todoterreno. Tampoco recomiendo en según qué zonas, si no estamos acostumbrados a conducir un todoterreno, entrar en según qué parque. El tema aquí es que climatológicamente cada día puede cambiar el estado de una carretera, ya no del clima en sí. Aquí lo que nos pensamos, pues ha llovido mucho y hay una carretera que no se puede pasar, una carretera, un camino. No sabemos el estado que nos las vamos a encontrar mañana. Y por mucho que llevemos un todoterreno, yo no me arriesgaría según qué zonas. Hay rutas que se cruza la isla por el centro. Francamente esto, claro, depende de uno, el espíritu que tenga. Tardas una jornada porque, claro, no hay alojamiento en el centro de la isla. Entonces yo tengo, por ejemplo, puedo cogerla desde Ela o desde Vic, cruzar, iré a la parte del norte. Entonces tenemos que tener en cuenta que me estoy saltando la parte del oeste. Esto, como lo vea cada uno, se va haciendo a lo que uno desee, obviamente, el circuito. Yo de entrada un todoterreno para mí no es necesario, depende de qué rutas. ¿Y el carnet de conducir, con el carnet de conducir español sirve? Sí, perfectamente. Y documentación, no se necesita pasaporte, se necesita el DNI. Pero recomendamos siempre mucho que la gente viaje con pasaporte. Lo que decía, estás más cerca de Estados Unidos que de España, bueno, que de Europa, entonces pues cualquier problema, cuando pasó por ejemplo lo del volcán, tema cenizas, se te tienen que desviar un vuelo, si no llevas pasaporte en algunos sitios te puedes tener un problema. Siempre recomendamos ir con el pasaporte. Están en la Unión Europea pero no la monetaria, entonces ¿qué pasa? Funcionan con la corona. La corona es bastante inestable. En 2008 hubo una gran crisis en el país que hizo bajar la moneda y ha hecho que sea un país un poco más asequible. Sí que es cierto que los precios son altos. Es un país que no necesito prácticamente, nunca he visto yo una moneda islandesa, no funcionan con metálico. Es un país que lo puedes pagar todo absolutamente con tarjeta, incluso de débito, o sea que uno no tiene que estar pensando siempre en tarjeta de crédito, ni específicamente puedes ir con la de débito si a uno le gusta pagar más sus gastos. Obviamente el metálico funciona, pero para pagar un agua, yo he pagado un agua en un supermercado con la tarjeta de débito. Es mucho más práctico. En ruta, tema comidas, ¿qué imagino? ¿Restaurantes? ¿Me puedo comprar salmón en una gasolinera y comerla delante de una catarata? ¿Cómo va? No, mira, está bastante limitado. A la que yo salgo de los puntos principales, que veis que aquí hay más carretera, tema restauración es complicado. Casi siempre acabaré cenando donde voy a dormir, que es el único sitio que me va a dar un plato caliente, por decirlo. Se tiene que ir con mucho cuidado con los horarios, porque tienen horarios muy europeos. Por ejemplo, quiero comer a las 3 de la tarde, no encontraré nada abierto. Entonces sí que tendré que ir o de gasolinera, en una gasolinera encontraré el perrito caliente, que son muy aficionados. Como tienen esta buena o mala costumbre, Islandia se come muy mal o muy bien, ¿vale? Entonces han cogido un poco la cultura americana del hot dog, de la hamburguesa, y eso es lo que podemos encontrar en una gasolinera. Comer bien, sí que hay algún restaurante en ciudades un poco más grandes, pero tienen horarios, como os decía, muy limitados, que al igual pues comes a las 12, están abiertos como mucho hasta las 2 y por la noche te puedes encontrar que a las 8 o 9 ya han cerrado. Entonces, si uno quiere comer caliente y bien, o cena en ruta, por ejemplo, si yo tengo previsto llegar a mi alojamiento a las 10 de la noche, yo siempre recomendaré que cenéis antes. Y también se recomienda siempre llevar comida.